Hola, soy Ana Bernal, fundadora de Simbiosis Coaching and Consulting. Bienvenidos un viernes más a mi canal. Esta semana voy a hablarles de las declaraciones y del poder que tenemos para crear realidades a través de las mismas. Hace algunos videos les he explicado que los seres humanos estamos conformados por tres dominios: cuerpo, emoción y lenguaje. También les he dicho que estos dominios están entrelazados entre sí, es decir, cuando trabajamos en uno de ellos podemos influir en los otros dos. Las declaraciones son actos lingüísticos, es decir, son parte del dominio del lenguaje. Para poder entender esto, quisiera explicar brevemente ciertos conceptos que he venido introduciendo a través de los videos que doy cada semana con respecto al lenguaje. Empecemos por el principio. Hablemos de la ontología del lenguaje. ¿Pero qué es la ontología del lenguaje? Es la ciencia que estudia el lenguaje humano, es decir, el arte de conversar. La ontología del lenguaje habla del lenguaje del devenir. Antes de la aparición del alfabeto, los seres humanos vivían en el lenguaje del devenir. Es decir, aceptábamos que hablar tenía poder para que sucedan las cosas, ya que de no haber dicho alguien lo que dijo, jamás hubiese sucedido. Pensemos en esta siguiente frase de Humberto Maturana. Recuerden que todo lo dicho es dicho por alguien. Partiendo de esta frase, podemos reflexionar en que todas nuestras ideas, pensamientos y creencias que nos hacen ser el ser que somos hoy provienen de lo que escuchamos de alguien, es decir, de las ideas, creencias y pensamientos de alguien más. Nuestros padres, nuestras escuelas, la religión, nuestra sociedad, lo que escuchamos en las noticias y ahora en las redes sociales. Hoy en día los seres humanos estamos viviendo una revolución en la forma de comunicarnos. Estamos más comunicados que nunca gracias a la tecnología. Pero mientras más comunicados estamos, menos conversaciones productivas tenemos con los demás y con nosotros mismos. Esto ha provocado que los seres humanos estemos volviendo a vivir en el devenir. Es decir, estamos siendo llevados por la corriente de lo que sucede a nuestro alrededor, que va de una forma tan rápida que no nos permite detenernos a pensar. Ni siquiera nos damos cuenta, simplemente percibimos que el tiempo no nos alcanza y nos sentimos cansados y agotados. Conocer los conceptos, desarrollar las competencias y habilidades que sostiene la ontología del lenguaje, nos da a los seres humanos la posibilidad de reinventarnos y darle sentido a nuestras vidas. Entonces veamos brevemente lo que sostiene la ontología del lenguaje. Primero, el lenguaje es la fuerza motriz que permite a los seres humanos crear y regenerar un sentido de vida, necesario para sobrellevar nuestra existencia. Los seres humanos necesitamos tener un propósito en la vida, nacimos para ello. A través del lenguaje podemos crear y reinventar este propósito para poder sentirnos llenos. Segundo, la ontología del lenguaje supone que a través de nuestros actos lingüísticos o relatos, es decir, de nuestras palabras, podemos abrir y cerrar posibilidades para nuestras vidas. Pensemos en alguna vez que hayamos tenido una discusión bastante fuerte en donde solo una palabra o una conjugación de un grupo de palabras nos cerró todas las posibilidades, mientras que al contrario, cuando en una conversación hayamos dado una palabra de aliento, una palabra de amor o simplemente hayamos tenido una conversación con respeto, esto ha abierto todas las posibilidades. Tercero, la ontología del lenguaje logra integrar al orador el lenguaje y la acción. Reconoce que todo lo dicho siempre es dicho por alguien y postula que el lenguaje es acción y por lo tanto evita la separación entre ambos. Y cuarto, finalmente postula que la acción genera ser y que ésta, por lo tanto, constituye al individuo que habla y al que actúa. Entonces, si el lenguaje es acción y la acción genera ser, podemos decir que el lenguaje es generativo, es decir, el lenguaje genera ser. ¿Qué estoy diciendo? Que a través de la ontología del lenguaje podemos crear el ser que queremos ser, y la respuesta es sí. Por eso, al inicio les dije que a través de la ontología del lenguaje, conociendo estos conceptos y desarrollando las capacidades y competencias para aplicarlos en su vida, ustedes van a poder reinventarse y darle sentido a sus vidas. Ok, ya conociendo el concepto de la ontología del lenguaje, es muy importante también que conozcamos el concepto de lo que se llaman actos lingüísticos. Recordemos que las declaraciones son actos lingüísticos. Cuando hablamos, normalmente los seres humanos consideramos un número restringido y específico de acciones. Estas acciones fueron llamadas actos lingüísticos por el norteamericano John Searle. Normalmente los seres humanos consideramos que el lenguaje nos permite describir realidades. Es decir, que cuando hablamos estamos hablando de una realidad que ya existe. Por ejemplo, cuando yo digo, esta silla es verde o está haciendo sol o esto es una mesa.
Nuestro sentido común nos dice que cuando nosotros hablamos estamos describiendo una realidad que ya existe, es decir, primero existe la realidad y luego viene el lenguaje. Esta forma de pensamiento es muy antiguo y proviene de los antiguos griegos. Sin embargo, la ontología del lenguaje nos dice que el lenguaje puede crear realidades, que no solamente nos permite describir realidades, sino que también nos permite crear realidades. Cuando nosotros decimos te amo, no estamos describiendo el amor, estamos ejecutando el acto de amar. Amar es acción, o como diría la canción de Ricardo Arjona, Jesús es verbo no sustantivo, amar es verbo, no sustantivo. Al respecto, recordé una historia de un hombre al que llamaré Juan. Cuando conversaba con su coach, surge la siguiente conversación. Juan, a mi esposa y a mí ya no nos unen los antiguos sentimientos. Supongo que ya no la amo. Y ella tampoco me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? El coach. ¿Ya no sienten nada el uno por el otro? Juan. Así es. Y tenemos 3 hijos que realmente nos preocupa. ¿Usted qué sugiere? El coach. Ámela. Juan. No me entiende. El amor ha desaparecido. El coach. Entonces, ámela. Si el sentimiento ha desaparecido, es una buena razón para amarla. Juan. Pero ¿cómo amar cuando uno no ama? El coach. Amar, querido amigo, es un verbo. El amor, el sentimiento, es el fruto del amar, el verbo. De modo que ámela, sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? Podemos ver en esta historia lo que estoy tratando de decirles. Cuando observamos el habla como acción, entonces estamos hablando de un importante vínculo entre la palabra y el mundo. Cabe preguntarse, cuando hablamos, ¿qué viene primero, la palabra o el mundo? ¿Qué es lo que nos conduce a la acción, el mundo o la palabra? Estas preguntas me llevan a una importante distinción. A veces, cuando hablamos, la palabra debe adecuarse al mundo, mientras que otras es el mundo el que se adecua a las palabras. Cuando es el mundo el que conduce a la palabra, estamos hablando de afirmaciones. Esta silla es verde. Pero cuando es la palabra la que se adecua al mundo, cuando es nuestro lenguaje el que genera o crea realidades, estamos hablando de declaraciones. Entonces decimos que las declaraciones generan un mundo nuevo, crean nuevas realidades. A diferencia de las afirmaciones, cuando hacemos una declaración, las palabras guían y el mundo las sigue. Las declaraciones están con nosotros todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Cuando una madre le dice a su hijo, puedes ver televisión. O cuando un juez hace la declaración, los declaro marido y mujer. Cuando un empresario despide a un empleado. En todos estos casos, la vida le cambia a las personas a raíz de la declaración. La declaración está creando nuevas realidades. Después de hacer una declaración, las cosas dejan de ser como eran hasta ese entonces. Es la expresión más clara del poder que tiene la palabra para transformar nuevas realidades. Y esta realidad se transforma de acuerdo al deseo y voluntad de la persona que las habla. Las declaraciones no son verdaderas ni falsas como son las afirmaciones. Son válidas e inválidas. Una vez que una persona hace una declaración, se está comprometiendo a actuar coherentemente con aquello que declara. Esta herramienta en coaching ontológico es una de las herramientas que utilizamos para ayudar a nuestros coachees o nuestros clientes a crear nuevas realidades en sus vidas. Por eso, esta vez les voy a hablar de 3 declaraciones que son sumamente importantes y que si nosotros aplicamos el ejercicio nos pueden ayudar de mucho para conseguir aquellas cosas que estamos deseando. La declaración del no, basta, define un límite y da dignidad y respeto. Cuando nosotros decimos no, basta a esas cosas que nos están perturbando en la vida, cuando nosotros hacemos esa declaración, entonces nosotros nos damos la posibilidad de parar con aquello que no queremos. Te invito a que te preguntes a qué quieres decirle no, basta en tu vida. La declaración del sí. En la vida vivimos en un espacio abierto al sí. Cuando nosotros declaramos sí a algo es porque estamos declarando eso que deseamos o que queremos cambiar en nuestra vida. Esto nos conecta con un autocompromiso de aquello que queremos y fortalece emocionalmente nuestro orgullo, nuestra ambición y nuestra alegría. Te invito a que te preguntes a qué quieres decirle sí en tu vida y que hagas la declaración. Finalmente, y para terminar por hoy, tengo la declaración del gracias. La gratitud es una declaración bastante poderosa. Piensa en todo por lo que tienes que agradecer y agradece. Es más, agradece por las cosas que aún están por llegar. Esta declaración fortalece tu comportamiento positivo y además elimina el miedo. Te hace creer que las cosas son posibles.
Recuerdo que mientras estudiaba la Biblia leía una parte en la que Jesús hace el milagro en la que reproduce el pan. El primero dijo, Padre, gracias por este alimento, y luego el milagro sucedió. No importa por la situación que estés pasando en la vida, quizás puede ser muy difícil. Siempre hay algo por lo que puedas dar las gracias. Intenta, haz este ejercicio y declara las cosas por las que estás agradecido. Verás cómo este simple hecho puede cambiar tu día. Y bueno, el tiempo se me hace corto para hablarle de estas cosas que son bastante profundas y extensas, además que me gusta hablar. Pero la próxima semana voy a seguir hablando de una declaración bastante poderosa y liberadora. En este caso es la declaración del perdón. Por favor, no se lo pierdan. Les sugiero que se suscriban en mi canal para que puedan ver cuando yo suba este tipo de videos. Además de que me sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, @simbiosis.cc. Si estás interesado en conocer de forma más profunda sobre estos conceptos o de hablar de un tema en particular que te está haciendo ruido en último tiempo, nosotros tenemos las herramientas para poder ayudarte. Así que no dudes en contactarte con nosotros y programar tu sesión de coaching individual o simplemente conversamos para ver cuál es la herramienta que más te puede funcionar. Nuestros datos están al final de este video y bueno, que te vaya muy bien y que tengas un excelente fin de semana.